Bueno, buenos días. Mientras estoy aquí acostado en mi cama, relajado un lunes, pensé en explicarles algo que mucha gente desconoce y es la profecía de la higuera que habla la Biblia. Es un poco complicado, así que voy a tratar de resumirlo para hacerlo muy rápido. Primero que nada, Jesús siempre que habla en la Biblia compara a una planta que se llama higuera. Bueno, no sé si es una planta, si es una planta o un árbol. Bueno, un árbol que se llama higuera. En la Biblia hay muchas referencias donde Jesús compara la higuera con Israel. Entonces, cada vez que Jesús dice un ejemplo o una parábola o algo, generalmente cuando él dice, ahí está la higuera, está hablando del pueblo de Israel, solo que lo está diciendo de otro modo, ¿verdad? Pero hay muchas referencias donde uno se da cuenta que Israel está representado por la higuera. De hecho, la bandera de Israel tiene una higuera porque todos los judíos saben que en la Biblia la higuera es Israel. Entonces, en el libro de Mateo le preguntan a Dios cuándo va a ser eh, que Él va a volver, o sea, cuándo va a ser la segunda venida de Jesús, qué señales va a haber. Los discípulos le preguntan y Jesús empieza a explicar un montón de señales, pero en Mateo 34 hay una señal que es totalmente específica y que mucha gente la ha entendido así. Entonces le preguntan, Jesús, entonces, ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? Y Jesús empieza a explicar un montón de cosas, pero esa parte en Mateo 32 es la parte que quiero que pongan atención. Dice, aprendan de la higuera esta lección, o sea, está hablando de Israel. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. El verano está hablando obviamente de cuando vuelva a venir Dios. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Lo que quiere decir que cuando la higuera vuelva a brotar sus ramas, desde que la higuera brote sus ramas, no va a pasar una generación hasta que todas estas cosas sucedan, hasta que vuelva Jesús, bueno, Dios. Entonces, él lo que está dando es un ejemplo de que cuando la higuera vuelve a renacer, no va a pasar una generación. Ahora, si la higuera es Israel, significa que Israel tiene que volver a renacer. Israel, después de que a los judíos los sacaron de Jerusalén bueno, la historia lo comprueba que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y ahí lo de Hitler y demás, ellos se quedaron sin casa. Entonces hubo un tiempo en la historia donde el pueblo de Israel volvió a nacer como país y eso fue en 1948, cuando Israel fue declarado nuevamente un país. Eso fue en 1948. Entonces la pregunta es, cuando la higuera vuelva a brotar, renazca, no va a pasar una generación. Entonces, nació en 1948, renació, perdón. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dura una generación? Como la Biblia es como un puzzle, un acertijo, uno tiene que retroceder y adelantar páginas y buscar exactamente qué es una generación en la Biblia. En el Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. O sea, una generación, según la Biblia, es 70 años o 80 años. Entonces, para resumir, si la higuera renació en 1948 y una generación no va a pasar hasta que Dios vuelva, quiere decir que, digámosle que es 80 años, no 70, 80. Entonces, 1948 más 80 años da hasta el 2028 una generación desde que renace la higuera. Quiere decir que hay una gran posibilidad de que a este mundo le quede hasta el 2028. Ahora, la Biblia también habla de 7 años donde una persona que se llama Anticristo va a gobernar la tierra. Y en esos 7 años, las personas que estamos con Dios no vamos a estar en la tierra. Por ende, 2028, el resto 7 años, tenemos 2021. Toda esta matemática, claro, hay una posibilidad de que esté equivocado,
Pero según la Biblia, y según yo, y según mucha gente, ¿verdad?, que ha estudiado este tema, hay una excelente posibilidad de que 2021, 2028, hay un tope para este mundo, porque el mundo no va a existir para siempre. Así como estas, hay muchas profecías en la Biblia, pero está claro que al mundo no le queda mucho tiempo, y esta profecía que yo acabo de explicar en 5 minutos es mucho más complicada de lo que dije, tiene muchos más detalles, pero la resumí así, simplemente para que vean lo cerca que está este mundo de existir. Si ustedes creen que vamos a estar hasta el 2040 en esta tierra, pues que les vaya bien a los que quieren quedarse.